Entonces, muchos de nosotros, hermanos, tenemos muchos logros, muchos méritos, pero esos méritos a través de nuestra vida han sido buenos. Tal vez tú has sido un buen estudiante, un buen padre, o un buen creyente, un buen profesionista, un buen estudiante o un buen atleta, pero todo lo que el hombre pueda realizar en esta tierra muchas veces se va a olvidar, van a ser superados por alguien más. Pero déjame decirte que hay una persona que hizo los méritos que son perfectos y son inalcanzables, no han sido superados. No ha sido superado por ningún hombre, aunque muchos han tratado, no han llegado porque no tienen la capacidad, ni la fortaleza, ni las características que demandaba Dios. Y a través de esos méritos tú y yo podemos acceder a esa relación que estaba rota. Vamos a primera de Timoteo 2:5, dice la palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces, aquí este texto, hermano, nos está ubicando en que solo hay un Dios, no hay varios dioses, uno solo y un mediador entre Dios y los hombres. Cuando nosotros ocupamos la palabra mediador, estamos diciendo que hay un conflicto en el cual ningún hombre puede establecer, es un intermediario para que ese conflicto se pueda solucionar. Y este conflicto existía entre Dios y los hombres. Aquí nos está diciendo también que Jesucristo es ese hombre que lo hizo posible. Esa separación que había entre Dios y el hombre fue una separación abismal, hermano. Pero este mediador, que es Jesucristo, es el que tú y yo debemos tener presentes para hacer nuestras oraciones. Sin Él, hermano, nuestras oraciones son palabras vacías. Hay hombres que han intentado dialogar con Dios, pero no pueden ser escuchados. Al menos que Dios abra el entendimiento y conozcan de Cristo, y a través de conocer a Cristo van a abrir, como dice la palabra, ese velo para entrar a la presencia de Dios y conocer a ese Dios vivo. El mediador, como aquí estamos viendo, es una persona que es intermediaria entre dos personas que están en conflicto y que no pueden comunicarse y que necesitan reconciliarse. Tal vez tú has tenido alguna dificultad con tu hermano o con tu esposo o con algún amigo o con tu profesor o con tu instructor y no puedes reconciliarte. A veces se busca una persona neutra para que funja en ese aspecto. Y vamos a verlo, hermano, cómo Moisés lo hizo a través del pueblo escogido por Dios, cómo lo hizo para que ellos pudieran oír y pudieran entender el plan de Dios para ese pueblo que había salido de la esclavitud y de la cual tú y yo también Dios nos ha sacado por medio de Cristo. Yo quisiera que leyéramos, ahí están los textos. Es Éxodo 19, 16 al 19 y Éxodo 20 del 18 al 20. Vamos a leer como ya una síntesis de todo lo espectacular que Dios se manifestó en ese monte. Si tú ves en Éxodo 19, 16, hay cosas muy asombrosas. Léelo, hermano, ya ahí en tu casa, ve todo eso sorprendente que hizo Dios para mostrarle a ese pueblo que
era real. No lo pudieron ver, pero a través de todos esos rayos, esos estruendos, esa luz, esas nubes que cubrían ese monte, y esos terremotos que aparecían en ese momento, hermano, fue sorprendente. Pero también fue para que el pueblo tuviera temor de la magnitud de ese Dios poderoso. Entonces, vamos a Éxodo 20, 18 al 20. Aquí Dios ya había dado sus mandamientos a su pueblo. Dice: entonces dijeron a Moisés, ¿quién es su pueblo? Habla tú con nosotros y escucharemos, pero no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y respondió Moisés al pueblo: no temáis, porque Dios ha venido para ponernos a prueba y para que su temor permanezca en vosotros y para que no pequéis. Moisés era un mediador entre Dios y los hombres, pero Moisés estaba limitado, hermano. Moisés, si tú vemos capítulos posteriores, como en el 50, vemos que Moisés no entra a la tierra prometida. Moisés muere y tenía que venir otro profeta para hablarle al pueblo. Y así vemos a través de la Biblia cómo hay hombres que están cambiando. También hay sacerdotes que mueren y están cambiando. Y también vamos a ver cómo hay reyes que también toman el trono y cambian y llevan al pueblo a glorificar a Dios, pero otros lo llevan a la idolatría y lo llevan a que sean separados de Dios. Pero solo hubo un hombre que cumplió esto, que fue profeta, que fue sacerdote y que fue rey, y que es eterno y que permanece en el cielo y que está a la diestra de Dios con esa autoridad que Él tiene para que tú y yo podamos acceder a encontrarnos con Él. Pero como vimos aquí en Éxodo, ¿qué debe de haber en ti y en mí? Todos los días y en cada momento y en cada palabra tal vez que pronunciemos y que ofenda a Dios, arrepentirnos y cambiar. Pasamos a la siguiente, por favor. Muchas veces, hermanos, creemos que Dios no nos observa, pero sí, te observa a ti y me observa a mí. A Él no se le va ningún detalle de tu vida ni detalle de mi vida. Hay muchos que dicen, esto no lo va a ver Dios, como dijo Adán, ¿verdad? Cuando él tomó del fruto prohibido, que Dios le había advertido que no comiera y comió. Y así tú y yo a veces hacemos. Nos prohíben Dios ciertas cosas porque no le agradan y tú y yo las hacemos. ¿Por qué? Porque somos necios o somos desobedientes. Pero Dios quiere trabajar con ello todos los días. Como trabaja contigo, trabaja así también conmigo. Cuando Dios observa todas observa al hombre, Él mira tus actitudes, mis actitudes. Y si tú y yo miráramos al Creador, hermano, veríamos cómo estamos, nuestro estado caído, nuestro estado contaminado, y veríamos nuestra incapacidad y nuestra fragilidad y nuestra debilidad de acercarnos y comunicarnos con Dios ante su santidad. Cuando el pueblo de Dios vio esa luz, hermanos, si ese pueblo o esos hombres se hubieran acercado donde Dios había puesto límites a ese monte, no sé si se hubieran desintegrado o hubieran quedado ciegos. ¿Por qué te digo esto, hermano? Si a veces, no sé si tú has visto cuando soldan, es una luz intensa, tan intensa, hermano, que si tú
la miras por un periodo corto, tus ojos sufren un daño. Y si tú permaneces más, puedes quedar hasta ciego. Por eso los que soldan tienen un lente protector que evita que sus ojos sean dañados. Entonces, esta luz que Dios emanó y emana de Él y que vio su pueblo, hermano, es algo glorioso para ti y para mí. Y esto también nos lleva a Génesis, porque dice que todo era oscuridad y que esa luz iluminó. Antes de que fuera creado todo, hermano, esa luz quitó esa oscuridad que había y esas tinieblas que había y se hizo la luz. Y también quiero mencionar, hermano, porque no podemos dejar de decirlo, ¿verdad? Pero Jesús dijo, yo soy la luz. Entonces, hermano, Él es esa luz que ilumina nuestra oscuridad para que esa oscuridad que hay en ti y en mí sea rota, sea quitada. Pero ¿qué tenemos que hacer? Dice la palabra, puesto los ojos en Jesús. Pon tus ojos en Jesús, míralo, presta atención a lo que Él ha hecho contigo y conmigo. Y si tú estás sin esa luz, yo te invito a que esa luz entre en ti. Ese hombre que se llama Jesucristo. Amén. También, hermano, pues Dios quiere a través de este mediador y que nos observa día con día, que miremos que nosotros tenemos soberbia y Él quiere apartarnos de ella. Él quiere apartarnos de ella y también de nuestros méritos y de nuestras obras que nosotros pudiéramos demandar delante de Dios. Él quiere humildad en nosotros y ver la obra sorprendente que Cristo hizo por ti y por mí. Él se hubiera quedado, hermano. Él se gozaba con su Padre. Él no necesitaba a hombres, pero es tal el amor hacia su creación, hermano, que el Padre envió a su Hijo, a lo más amado, para que tú y yo no nos pusiéramos en el lugar de Él. Hoy en día, hermano, hay muchos que quieren ganarse el cielo con sus obras, con sus méritos, porque creen que pueden lograrlo. Ningún hombre lo va a lograr, hermano. Así pueda ser el más destacado en la tierra, no lo va a lograr, porque no va a satisfacer las demandas de Dios si no está Jesucristo en su vida. Por nuestra desobediencia a Dios y por las imperfecciones, todo hombre necesita un mediador entre Dios y el hombre. ¿Cuántas veces hemos desobedecido a Dios? ¿Cuántas imperfecciones tenemos? Si las imperfecciones, ¿sabes quién las ve, hermano? El que está más cerca a nosotros. El que está cercano a nosotros ve nuestras imperfecciones. A veces son imperfecciones superficiales, pero a veces son imperfecciones muy profundas. Tu ira, tu enojo, tu depresión, que esas no se ven, hermano. Necesitas comunicarte con Dios. Hoy necesitas acercarte y hoy necesitas relacionarte con Él. Si tú tienes a Cristo, puedes orar y Él se va a acercar a ti. Pero si no lo tenemos, esas palabras quedarán en el aire.
pero cuando tus palabras utilizas al mediador, llegan al cielo y Dios las pone en una copa. Lo dice Apocalipsis, que las oraciones de los santos están en una copa. Los que han sido apartados, los que han sido escogidos por Dios, los que han sido seleccionados por Dios. Y esos, hermanos, ni tú ni yo los conocemos. Solamente el que escudriña los corazones y el que cree, al que hace lo imposible posible. Tal vez para ti el nombre de Jesucristo sea algo que no tiene poder. Pero déjame decirte que en su nombre hay poder. Porque dice la palabra, toda rodilla se doblará delante de él. Hermano, si cuando él pronunció unas pocas palabras, ¿qué crees que pasó? Se cayeron los hombres. Cuando él dijo, yo soy. Tú y yo necesitamos de su gracia y de su perdón. Tú que estás oyendo, escucha. Tú necesitas de Jesucristo, porque es el único que es la puerta, que es el camino para llegar al Padre. No hay otro, no hay otro. Si tú quieres entrar, como dice la palabra, por la puerta, eres un ladrón. Y al ladrón se le persigue. Entonces entremos por la puerta. Hay muchas religiones, hermanos, que quieren entrar por otros intermediarios. Tal vez tú conoces algunos, ¿verdad? Tal vez los mormones con el ángel Moroni. Tal vez los que proclaman Alá. Alá no es Dios, hermano. Tal vez algunos buscan en una mujer que tal vez tuvo méritos y los tiene, hermano. Pero como mujer, Dios la usó para el plan de redención, ese plan trazado por Dios, y fue la Virgen María, hermano. La usó. Y ahí está en la Biblia, hermano. Y tiene sus méritos, pero no es mediadora. No es mediadora. Porque no es Dios ni es hombre a la vez como es nuestro Señor Jesucristo. Esta es una unión que solo Jesucristo lo hace posible, hermano. Lo hizo posible esta unión. Él siendo Dios se hizo hombre. ¿Cómo se hizo hombre? Por medio del Espíritu Santo, hermano. Fue concebido. Fue algo glorioso. No hubo contacto humano. Fue el Espíritu de Dios obrando en el vientre de María para que naciera el mediador, para que naciera el Redentor, para que naciera el Mesías, para que naciera el ungido, para que naciera el escogido por Dios, para cumplir su plan. Cristo singularmente es el idóneo y escogido por Dios para la obra de mediación. Es el idóneo, hermano. No hay otro. No hay otro. Esta obra surge porque Dios y el hombre hay una separación. Pero aquí está la obra maravillosa de Jesucristo. Completamente Dios y completamente hombre. Y esto es exclusivo de Él, hermano. Esta unión en su persona y en su obra es tan elevada que necesitaba ser Dios, pero también necesitaba ser hombre. Porque tenía que perdonar los pecados, dar vida eterna y salvar al hombre de la ira de Dios. Si Cristo
no hubiera sido completamente hombre, hermano, tú y yo no estaríamos reconciliados con Dios. Estaríamos separados. Y si Cristo no hubiera sido completamente Dios, seguirían los conflictos entre Dios y el hombre. Pero Dios, a través de Jesucristo, hizo que hubiera paz. Dios, que es misericordioso y ama su creación, ha establecido un mediador escogido. ¿Cuántas veces hemos visto a hombres que dicen, no, Dios no es misericordioso, mira cuánta maldad, cómo se destruye la humanidad? Hermanos, si Dios no estuviera aplicando su misericordia, hermano, ya hubiera sido destruido el universo como lo fue destruido Sodoma y Gomorra. Pero ¿qué crees? Ama su creación. Ama su creación. Y esa misericordia se ha extendido. ¿Cuántos años, hermano? Miles de años. Te puedo decir tal vez una cantidad, 10,000 años, no más. No más, hermano. Algunos dicen millones de años. La Biblia habla de no más de 10,000 años. Entonces, dime si no ha sido misericordioso. Y te quiero poner a ti y a mí en el plan terrenal. Dime si Dios no ha sido misericordioso contigo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años tienes? Desde tu concepción hasta esta edad, hermano. Ha sido misericordioso. Y ha guardado tu vida y mi vida para que tú y yo, antes de que muramos, no entremos en ese sepulcro. Nuestra alma no descienda al sepulcro, porque ahí ya, hermano, ya no hay esperanza. Ahí ya es la relación Dios directamente con el alma del hombre. Pero Él quiere en esta misericordia que antes de que tú y yo descendamos al sepulcro, conozcamos a este mediador. Y lo alabemos, lo adoremos, lo exaltemos y proclamemos su nombre. No solamente de labios, hermano, sino con nuestra vida, siendo esa imagen reflejada de Jesucristo en tu vida, para que los otros añoren y deseen a Jesucristo. Tienes esperanza en Dios. Dios creó todo bueno. Reconoce que tú y yo estábamos corrompidos, o que pecamos, o que pervertimos lo recto, y en nada te ha aprovechado. No desprecies a Dios, no desprecies al mediador, no desprecies a Jesucristo. Hoy es el día para que tú abras tus labios y confieses que necesitas a este mediador. El mediador escogido y ordenado es el único que Dios ha dado la autoridad celestial y terrenal, y que ha tenido piedad del hombre desobediente y del enfermo, del cuerpo y del alma. ¿Qué hará Dios con este enfermo, con este desobediente, a través de este mediador? Lo rescatará y lo librará de la muerte. ¿De cuál muerte, hermano? De la muerte eterna. Porque tú y yo conocemos que
hay muerte. ¿Cuántos de nuestros familiares han muerto? Tal vez tus abuelos, tus tatarabuelos, o si te vas más para atrás, ¿verdad? Han muerto. Y ahí está su tumba. Pero el que está en Cristo Jesús, Dios lo va a levantar de esa tumba, de ese polvo, y tomará ese cuerpo glorioso que tomó nuestro Señor Jesucristo cuando resucitó de entre los muertos. No sé si te estás maravillando de lo grandioso que es tu Dios para contigo, para conmigo. El Señor Jesucristo, que agradó a Dios en su propósito eterno o pacto, ese nuevo pacto, que cuando Él dijo consumado es, el pacto había tomado esa fortaleza, esa firmeza, porque el que era el pacto estaba entregando su vida para que la redención del hombre se hiciera posible. El Redentor estaba cumpliendo el pacto que Dios había establecido con el Hijo, con el Espíritu Santo, con la Trinidad antes de la creación. Esto ya estaba escrito, hermano. Ellos ya lo habían pactado, ellos ya lo habían elaborado. Solamente Dios lo puso en el hombre, les dio el aliento para que lo escribieran, y nosotros a través de las generaciones lo pudiéramos leer y lo pudiéramos aplicar a esa esperanza que tú y yo tal vez no teníamos. No sé, hermano, ¿a los cuántos años vino Jesucristo a tu vida? Conmigo vino a los 25 años, cuando yo no tenía esperanza. Él se reveló a mi vida y pedí perdón por mis pecados, porque había muerto por mí. Ha sido escogido y ha sido ordenado este mediador por Dios. Es profeta, es sacerdote y es rey. Y en toda situación es la cabeza y el salvador de su iglesia. Es el heredero de todas las cosas y es el juez del mundo, a quien Dios desde la eternidad dio un pueblo que fuera su simiente. Ahí en Génesis 3:15, que él iba a pisar, esa simiente escogida que él iba a pisar y iba a destruir el dominio que el hombre había entregado a Satanás cuando desobedeció y comió del fruto prohibido. Y a su tiempo seremos redimidos, seremos llamados, seremos justificados, seremos santificados y seremos glorificados. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién de los escogidos por Dios que vemos en la Biblia? Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, David, Samuel, Saúl, Ezequiel, Isaías, Pablo, Pedro, Juan.
fueron hombres de Dios, pero no tenían la investidura de ser profeta, sacerdote y rey. Solo Cristo la tiene, por ser Dios y ser hombre. Los oficios de Jesucristo fueron cumplidos como mediador entre Dios y los hombres. Tú ves a un rey David que era conforme al corazón de Dios. Tú ves a un sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo. Tú ves a un Samuel o a un Elías hablando la palabra de Dios. Pero en Cristo no los podemos separar, hermanos. Están unidos. Están unidos. Los vamos a ver, hermano, de una forma didáctica para entender cada oficio. En forma breve, hermano. Hay mucha información al respecto, pero yo lo estoy poniendo, hermano, para que tus oraciones y mis oraciones consideremos esto, que es el tema que estamos tratando. El orar. Jesucristo como profeta, mediador. Moisés dijo: el Señor Dios os levantará un profeta como yo entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Moisés, hermano, estaba hablando de Jesucristo. A él tenemos que oír. A él tenemos que escuchar. Prestemos atención a su voz. ¿Cuántas palabras dijo, hermano? Dice Juan que de lo que él dijo, ni la biblioteca más grande pudiera almacenar todas las palabras que Cristo dijo. Pero a ti y a mí nos dejaron algo hermoso y precioso que son los evangelios. Ahí se ve, hermano, la persona y la obra de Cristo para el creyente, para ti, para mí. Ese es el evangelio, hermano. Por eso son evangelios. ¿Ves? Su vida, su muerte y su resurrección. Y son 4, hermano. Son 4. Pero 3 hablan de una forma como hombre también, como Dios, pero Juan se enfoca, hermano, más a la deidad de Dios, al Dios hecho hombre. La relación que tenía con su Padre, y es algo maravilloso, hermano. Porque dijo: si me has visto a mí, o sea, si hemos visto a Jesucristo, hemos visto al Padre. Pero no nos tocó verlo, hermano. Pero sí confiamos y creemos en Él, porque Él se ha mostrado a ti de una forma que vive en ti y que vive en mí. No es un concepto, es una realidad. Si tú todavía no lo experimentas como algo real que está en tu vida, clama, gime y expresa que lo deseas, que quieres comunicarte con Él, que quieres ser amado por Dios, que quieres ser justificado por Dios, que quieres tener paz con Él. El profeta edificará el templo de Jehová, o sea, su propia iglesia, por el mensaje del evangelio. Hoy se está haciendo, hermano, a través de este hombre. Dios está fluyendo a través de lo que Él ha escrito. Cristo predicó al hombre acerca del reino de Dios. Y los profetas y los apóstoles hablaron de Jesucristo.
Y tú y yo hablamos de Jesucristo. Jesucristo como sacerdote. Jesucristo como sacerdote mediador. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío, eres tú. Yo te he engendrado hoy, como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este sacerdote rompió el velo para que ahora el hombre pudiera entrar a la presencia de Dios y ahora estuviera delante de Dios, quitando tu culpa, tus pecados delante de Dios, porque Él pagó el precio que era necesario, que era satisfactorio para Dios, su muerte. Y para que tú y yo adquiriéramos paz y para que Él nos defendiera delante de Dios. A veces nuestras oraciones no las hacemos porque no queremos entrar a la presencia de Dios. Dios te hizo sacerdote. Solamente entraba una vez al año el sumo sacerdote. Hoy puedes entrar todos los días a su presencia. Cristo como Rey mediador. Dice la palabra: pero yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Está en el Salmo 2:6. Me gustaría abrir Lucas 1:33. Dice Lucas 1:33: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Ves a este rey, hermano? Los reinados pasaban. Tú ves desde Saúl hasta el último rey de Israel, y todavía hay reyes, pero han pasado. ¿Por qué? Porque mueren. Pero este rey no ha muerto. Este rey vive y este rey gobierna. Y este rey está activo, hermano, porque está vivo y está dominando a su pueblo. Está trabajando con su pueblo, hermano. Lo está gobernando. Y la iglesia y los creyentes somos parte de ese pueblo que está siendo gobernado por este rey. ¿Tú estás siendo gobernado por este rey? ¿O haces lo que mejor te parezca, como los jueces, según tú entiendes o según tú quieres o según yo quiero? Porque a veces también entramos en ese dominio de nosotros mismos. Cristo está sentado a la diestra de Dios y está gobernando. Pero hay tanta maldad, hay tanta corrupción. Él gobierna a su pueblo, a sus escogidos, a su iglesia. Y Él disciplina y Él corrige. Yo quisiera leer esta frase de
Thomas Ridley dice: nuestro mediador se llamó Cristo porque fue ungido por el Espíritu Santo, más allá de toda medida, y por lo tanto puesto aparte e investido plenamente de toda autoridad y habilidad para cumplir los oficios de profeta, sacerdote y rey de su iglesia, tanto en la condición de su humillación como su exaltación, en su muerte y en su resurrección. Este es el Dios, hombre, que sobre todo nombre, y que su nombre ha sido dado, hermano, y ha sido exaltado, y se llama Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el que tú y yo podamos ser salvos. Jesucristo fue, es y será el único mediador entre Dios y el hombre. Ahora el hombre que lo ha reconocido como el que quitó la enemistad y la ira de Dios y que lo reconcilia con Dios, podrá comunicarse y dialogar con Dios, podrá orar a Dios, ver su rostro, y Dios recibirá su oración con gozo, porque el hombre ha encontrado al único mediador que Dios estableció desde la eternidad. ¿Has encontrado este mediador? ¿Te sientes reconciliado con Dios? ¿Por tus méritos? No. ¿Por tus obras? No. ¿Porque eres el más inteligente? No. Porque Cristo vive en tu corazón. Siendo un Dios tan grande, ve donde habita. En un hombre. En este hombre. Por pura misericordia. ¿Lo merecía yo? No. Fue su voluntad rescatarme, porque estaba perdido, extraviado, y porque todavía hay pueblo que está perdido, extraviado, y necesita conocer a este mediador. Restaurada la relación por el único mediador, Dios estará comunicando y guiando para que seas su imagen en la tierra, seas iluminado con su luz. Esto es para que sigas creciendo en santidad. El hombre tendrá que comunicarse con Dios por medio de Jesucristo, a través de la oración, y por medio de su palabra llegará a conocerlo. Hay muchos hermanos que conocen a Dios, conocen a Cristo, pero es una letra, es un concepto, son palabras, es un buen hombre, pero no conocen al mediador. Un ejemplo de ello, hermano, es Pablo. Antes de su conversión, tenía un currículum, hermano, muy vasto, muy extenso. Era el hombre más sobresaliente de esa generación, instruido por los mejores maestros, pero le faltaba lo esencial: conocer al mediador. Cuando lo conoció y vio que era Jesucristo, y vio cómo lo que él había leído se abría su entendimiento y lo descubría y decía: aquí está Cristo. De esto hablaron los profetas,
De esto hablaron los salmos. Así tú y yo, hermano, cuando abrimos la Biblia descubrimos a este Cristo que está desde Génesis hasta Apocalipsis. La oración, una herramienta de su gracia, creada y aceptada por Dios para comunicarnos con Dios por medio de nuestro mediador Jesucristo. La oración a Dios permite que sean escudriñados nuestros corazones, oír nuestras súplicas, ser perdonados por nuestros pecados cometidos, expresar nuestros deseos, quitar nuestro orgullo de autosuficiencia. Y es el único en quien se debe creer y adorar en nuestro culto cuando nos reunimos en esta iglesia o cuando te reúnes en tu casa con tu familia o con un amigo. Tienes un mediador que te ha perdonado y que suplica para que tú puedas tener más conocimiento de Dios y practiquemos ese conocimiento. Orar en el nombre de Cristo es obediencia a su mandamiento y teniendo la confianza a sus promesas. Pedir misericordia a Cristo en tiempo de batallas. ¿Cuántos de nosotros estamos en batallas? Oremos. El mencionar el nombre de Jesucristo en la oración no debe de ser tomado como una fórmula, porque a veces, con esto tengo que sellar. No. Es un beneficio que nos dio delante de Dios para poder orar por nuestro alimento, nuestra fuerza, nuestra esperanza, que lo recordemos diariamente en la oración. Es el único mediador entre Dios y el hombre. Es el único mediador entre Dios y el hombre. No hay otro. No hay otro. Los demás son falsos mediadores. Vamos a las conclusiones. Nuestras oraciones no podrán ser escuchadas por Dios si rechazamos a Jesucristo como mediador, porque estamos pecando contra la mayor y la más grande misericordia que pueda ser concedida al hombre. Nuestras oraciones no podrán ser escuchadas porque no tenemos al mediador. Ahí en Juan 3, 16 y 17, déjenme leerlo. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. A Él sea la gloria. Dice, nuestras oraciones podrán ser escuchadas por Dios si consideramos o valoramos el oficio sacerdotal de Cristo, que es el gran y único alivio que tenemos contra la culpa del pecado. Efesios 5:2. Dice, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Nuestras oraciones podrán ser escuchadas por Dios si consideramos o valoramos el oficio profético de Cristo, que es el gran y único alivio
que tenemos contra la ceguera e ignorancia de nuestra mente. Por eso la palabra dice que Dios necesita renovar nuestra mente a través de su palabra. Vamos a 1 de Juan 1, 8, 9. Déjenme leerlo. Dice, no era él la luz, refiriéndose a Juan el Bautista, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Existía la luz verdadera, y esta luz verdadera que ilumina al mundo y a todo hombre es Jesucristo. Nuestras oraciones podrán ser escuchadas por Dios si consideramos o valoramos el oficio de Rey de Cristo, que es el gran y único alivio que tenemos contra nuestra esclavitud bajo el pecado de Satanás. Mateo 28, 18. Déjenme leerlos. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él ha vencido al que se cree poderoso, pero Dios es todopoderoso. Y ha vencido a Satanás. Nuestras oraciones podrán ser escuchadas si te decides hacer un buen uso de todos los oficios de Cristo, en quien tienes un antídoto universal contra el desaliento. ¿Te has sentido desalentado? Ven a este mediador, o toma al mediador que tienes de una forma más firme. Tú tendrás la única esperanza que tiene el hombre, Cristo. Salmo 110.1 y Colosenses 1:11. El Salmo 110.1 dice, así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Colosenses 1:1, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, así perseverarán con paciencia en toda situación. En cada batalla, si tenemos a este mediador, perseveraremos. No nos daremos por vencido. Tienes al que ha vencido, al gran capitán, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que vive para siempre y el que ha dado la victoria al cristiano y a su iglesia por todos los siglos. Alabado sea su nombre. Yo quiero que medites en esta última frase, en este último párrafo. Ese es para ti y es para mí. Examina y medita en los méritos del mediador como profeta, sacerdote y rey. Tú dime si esto no es justicia, paz y gozo para tu vida en Jesucristo, y que Dios nos lo ha dado. Esto es la justicia, la paz y el gozo para todo creyente y para la iglesia de Jesucristo. Esto, hermano, esto es gracia, y es una gracia eterna. Vamos a orar.